Bueno chicos, la idea de hoy es ver un poco de las bases de la epidemiología, ¿sí? Es algo es un pantallazo, es lo más básico de lo más básico, porque es toda una ciencia la epidemiología que no la podemos ocupar en una clase ni en pedo. Yo estoy haciendo un curso que ya llevo un año y todavía no termino. Entonces, es una disciplina científica en el área de la salud pública, no solamente incluye a los médicos, ¿bien?, que estudia distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes de enfermedad de la población, ¿sí? Es básicamente el ponerle un número o poder describir los patrones de una enfermedad. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quién es este hombre? ¿No? No. Ahí está, vamos. Una ayuda a memoria. ¿Quién es él? Jon Snow. Bien. Él es el padre de la epidemiología, Jon Snow. Se llama así. Este tipo, en Inglaterra, había un brote zarpado de cólera. ¿Bien? Y él empezó a hacer, él tenía un mapa de la ciudad y empezó a ver dónde estaban los fallecidos de cólera. Y viendo, marcando en el mapa dónde estaban, haciendo todo un patrón, se dio cuenta que estaba todo alrededor de una bomba. Y es el que descubrió que esa bomba es la que llevaba el agua que tenía el cólera. De hecho, después también veía algo que le llamaba la atención, era que, está bien, todos estos monos que están acá alrededor de esta bomba tienen cólera, pero allá hay una mina que tiene cólera. ¿Qué pasó? Era la mamá de uno de los compañeros que sacaba agua de la bomba y se la llevaba. Bueno, todo gracias al rey del norte. ¿Eh? Sí, ¿cómo se llama el pelirrojo al lado también? Bueno. En la epidemiología tenemos este modelo que es interacción agente-huésped y medio ambiente. A ver, siempre que nosotros hablamos vamos a tener un agente que va a ser una bacteria, un hongo, un virus, un parásito, lo que sea. El huésped, cualquiera de nosotros, y el medio ambiente, siempre es importante. Los vectores también, siempre, a ver, en la relación que hay entre estas cosas es lo que uno siempre tiene que pensar en cualquier enfermedad. Va a ser muy poco médico y muy científico la clase. Bueno, vamos a tener entonces el huésped, que va a tener sus componentes genéticos que van a predisponer o no a ciertas enfermedades, un medio ambiente biológico y físico y el medio ambiente social. Todo lo que nos rodea va a influir, ¿sí?, en las enfermedades, en los patógenos, en todo, ¿sí? No es lo mismo, a ver, no es lo mismo una persona que vive en pleno centro de un Caballito que una persona que vive en La Quiaca. Van a estar expuestos a diferentes cosas, van a tener diferentes patógenos, ¿sí? En el estudio de todo eso es lo que se basa en la epidemiología. ¿Por ahora vamos bien? Sí. Vamos a tener niveles de relación entre la gente con el huésped, colonización e infección. ¿Bien? La infección puede ser asintomática o sintomática. A ver si me puse el otro lado. Bueno. ¿Saben cuál es la diferencia entre colonización e infección? Sí. ¿Cuál es? La colonización significa que tenés, por ejemplo, bacterias en tu organismo, pero no expresás la enfermedad. Y la infección es ya cuando expresás esa enfermedad, ¿puede ser? Claro, la infección es cuando vos tenés el germen patógeno que puede tener la infección, puede ser asintomática o sintomática, ¿no? La colonización es cuando un germen ajeno a la flora, ¿sí?, ocupa un espacio y este puede generar la infección. En estos modelos teóricos vamos a tener infecciones que son sintomáticas y asintomáticas, ¿bien? Y estas infecciones ya saben que pueden ser leves, moderadas, severas o fatales. Vamos a tener un periodo prepatógeno, patógeno y postpatógeno. En el prepatógeno, las interacciones que les mencionaba entre la gente, el medio ambiente y el huésped. Obviamente, estos patógenos, son los que van a interactuar con el microorganismo, o sea, con nosotros, con el organismo, o sea, con nosotros, ¿bien? Y va a generar un estímulo y vamos a pasar al periodo patógeno, donde vamos a tener síntomas
percibidos y síntomas que podemos no percibir en pacientes asintomáticos, ¿no? Obviamente, ahí vamos a tener la enfermedad, que puede tener sus complicaciones, puede tener lesiones, ¿sí? Es lo que se llama el horizonte clínico, es el paciente clínicamente enfermo. ¿Bien? Y después tenemos el postpatógeno, donde el paciente se puede curar, puede morir o puede entrar en un estado crónico, con secuelas o incapacidad. Es algo básico. Bien. Obviamente se estudian los espectros biológicos de una enfermedad y lo que nosotros siempre vemos es la punta del iceberg. Cuando nosotros vemos los pacientes, siempre es la punta del iceberg. El paciente clínicamente enfermo. Pero, ¿cuántos pacientes con infecciones asintomáticas hay? Un ejemplo claro, ¿se acuerdan de la época COVID? El manejar al paciente clínicamente enfermo era una boludez. Lo aislabas, te fijabas si necesitaba oxígeno, bla, bla, bla. El gran problema que teníamos eran los asintomáticos. El asintomático que puede generar la infección y cómo carajo te das cuenta. ¿Sí? Siempre lo que nosotros vemos es la punta del iceberg. ¿Por ahora alguna duda? No. ¿Qué estudiamos en la epidemiología? Vamos a tener un qué, un objeto y una aplicación, o sea, lo que estudiamos y para qué lo estudiamos. Lo que vamos a estudiar son factores determinantes, lo que menciona el huésped, el agente y el medio ambiente, y la distribución, ¿sí? El tiempo, el lugar y las personas. ¿Bien? ¿Y para qué? Para planificación racional de servicios, vigilancia y ejecución de programas de prevención y control. Nosotros, entonces, ¿qué estudiamos en la epidemiología? Estudiamos no solamente al enfermo, estudiamos el mecanismo, estudiamos el contexto, todo, para poder implementar medidas, principalmente de vigilancia y control. Después, el cómo lo hacemos es un quilombo. Hay 25 millones de formas. Pero no se preocupen, esas no van a ingresar. Todavía no lo rendí yo, así que... Bueno, algo muy importante que a Warley le encanta es la cadena epidemiológica. ¿Bien? Esta cadena parece una boludez, pero acá tienen resumida toda la historia de la medicina. Vamos a tener un agente causal, ¿bien? Un reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, puerta de entrada y el huésped susceptible. ¿Bien? Y esta cadena se vuelve a generar. Vamos por partes para que lo entiendan con un ejemplo. Robadísimo. Cadena epidemiológica del dengue. Exactamente lo mismo. Ahora va a ser más fácil de entender. ¿Cuál es el agente causal? Vamos a hacer la cadena epidemiológica del dengue. ¿Cuál es el agente causal? El virus. El virus, perfecto. El virus de dengue, cualquiera de los 4 serotipos. ¿Cuál es el reservorio? Aedes aegypti. Arre. No, ese es el vector. ¿Quién dijo Aedes aegypti? El humano es el reservorio, sí. Qué desastre. Bueno. ¿Cuál es la puerta de salida de la gente? ¿Por dónde sale? Y la sangre de la ¿Por la picadura del mosquito? Por la picadura. La puerta de salida, bueno, la pica. No, sería la ¿Cómo se entrada. transmite? No, saca al humano y después lo inyecta al otro humano. O sea, la puerta de entrada y puerta de salida es el mismo. Perfecto. ¿Método de transmisión? Por el vector. El vector, es la picadura. Bien. Puerta de entrada, nuevamente la piel, como dijo el compañero. ¿Y cuál es el huésped susceptible? Otro humano. Otro humano. Otro humano, exactamente. ¿Vieron eso? Y eso lo pueden hacer con todo. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo con alguna otra. Leucocefalopatía multifocal progresiva, no me mejor. Tuberculosis. ¿Cuál sería el agente causal de la tuberculosis? Cocktail. Helicobacter en tuberculosis. ¿El reservorio? El tipo enfermo, exactamente. ¿La puerta de salida? La secreción.
Método de transmisión, Aerógeno. claro. Puerta de entrada, También. Vía aérea. vía aérea. Huésped susceptible, Es humano. el ser humano. ¿Vieron? Es una boludez. Pero esto es lo que ama Warley y lo que toma, sí. Ustedes no saben cómo, cuando era residente cómo volvía loco con esto. Vos le decías, sí, tengo un paciente con una endocarditis. Haceme la cadena epidemiológica de la endocarditis. No. Lo odiaba en ese momento. Bueno. El agente obviamente tiene sus características también, ¿no? Un agente tiene patogenicidad y virulencia. La patogenicidad es la capacidad que tiene para producir enfermedad en los huéspedes susceptibles. Y la virulencia es la capacidad que tiene el bicho de forma intrínseca, o sea, su potencia, para infectar al huésped. ¿Bien? Virulencia infecta, patogenicidad genera infección, genera enfermedad. Después tenemos los reservorios, fuentes y portadores. El reservorio es el hábitat normal, humano, bicho, planta, lo que sea, donde el agente infeccioso vive y crece y se multiplica. Pueden ser humanos o animales, estos pueden estar enfermos o ser portadores, ¿sí? Por ejemplo, el mosquito no le pasa nada, es el bicho más hijo de puta del mundo. Este puede tener 1000 millones de bichos, de virus, que no le va a pasar absolutamente nada. A la pobre ratita, si se infecta con el virus de la rabia, queda paralítica. Ustedes sabían, ¿no? Que las ratas no generan rabia. No. ¿No? Las ratas no generan rabia. La rata, si se pesca el virus de la rabia, queda paralítica. Lo que no quiere decir que después se la coma un gato y después el gato tenga rabia, o peor, los murciélagos. ¿Son algunos de capital? Sí. ¿Ven muchos murciélagos? Sí, una vez con el que entró al cuarto murciélago. Ah, principal fuente de rabia. Yo vivía en un piso 16, se me metieron un par de veces. ¿Y qué dos? Ay, mira. Acá el murciélago no tenemos. No, lo sacaban, no los 3 de la mataban. mañana, siempre me entró cosas peores. Acá no tenemos murciélago, tenemos un chabrón. Si está infectado de rabia, que está. Pero no sabes si te infectaron. Hay asociaciones que los llamás y vas y se los llevan. Sí, se lo lleva. Se los llevan. Epidemiología se lo lleva. Bueno. Si vos llamás a epidemio, vienen, se los llevan porque los analizan. Claro, ¿viste? Y después los matan. Sí, los matan. Y sí. Bueno, lo mató él, no yo. Sí, a ver, no, está limpio. Sí. Un placer. La fuente de infección, persona, animal, planta, objeto, sustancia de la cual el agente infeccioso se transmite al huésped. Hasta las plantas no pueden matar. Y podemos tener una fuente común, ¿bien? Que es cuando la fuente de origen de una infección de varios individuos, una comunidad, está en contacto con el mismo factor, ¿bien? La duración total de la epidemia no excede el periodo máximo de incubación. Es básicamente cuando ocurre en comunidades o en lugares cerrados, ¿sí? A ver, una fuente, supongamos, vivimos todos en el mismo edificio y de repente tenemos una fuente en común, no sé, nos agarramos todos de dengue. Perfecto, esa es una fuente común. Estamos todos viviendo en el mismo edificio, al lado del mismo río, nos agarramos todos de dengue. La fuente común es el descampado donde están los mosquitos que nos picamos todos. No sé si se entendió el ejemplo. Sí. Obviamente yo sobreviví, ustedes no sé. Después. Y después tenemos las propagadas. Cuando se transmite una persona o un animal enfermo a personas sanas a través de un contacto directo o indirecto, y la epidemia puede exceder el periodo. Básicamente es cuando, por ejemplo, hola, ¿qué tal? El caso más común es cuando una infección se propaga de una zona a otra, perdón. Que ha pasado mucho tiempo con el tema del COVID, se ha propagado. Arrancó en un lugar, ese lugar se fue, y después, bueno, murieron unos cuantos millones. El portador, persona o animal que alberga a la gente, sin presentar síntomas clínicos de enfermedad. ¿Bien? Constituye una fuente potencial de infección.
Y después tenemos el estado del portador. El portador puede, el momento en el que se produce el estado puede ser asintomático, incubación o convalescencia, y la duración puede ser temporal o crónico. Hay gente que es toda la vida portadora de cierta infección o enfermedad, ¿sí? Bueno, ¿por ahora vamos bien? Sí. Excelente. Puertas de salida o de entrada, ya las conocen. Respiratoria, genitourinaria, digestiva, cutánea, placentaria, las mamas también, la leche materna. La sangre. Sí, también. ¿Lo puse? Ah, mira, no puse sangre. Bueno, la sangre no transmite nada. Bueno, volví a poner la sangre. El más importante de todos. Bueno. Y después tenemos un mecanismo de transmisión que puede ser directa o indirecta. Indirecta con fómites, vía aérea, con vectores biológicos o mecánicos. No quiere decir que un Terminator te va a infectar de VIH. Significa, los mecánicos básicamente se refiere a que también hay transmisión, por ejemplo, en bacteriología. Por errores de laboratorio se pueden infectar muchas personas. Y después tenemos características del huésped. La resistencia son mecanismos de defensa que protegen al individuo de la invasión y multiplicación de agentes infecciosos. Y el paciente susceptible. El paciente susceptible va a ser el paciente que tiene ausencia de esa protección, entonces puede llegar a generar puede llegar a recibir esa infección. ¿Bien? Inmunidad. Es resistencia del huésped a un agente específico, ¿bien? Asociado a la presencia de anticuerpos o de inmunidad celular. Acuérdense, por ejemplo, la inmunidad que uno tiene después de haber tenido dengue de un serotipo. Serotipo específica. Entonces, resumido, la inmunidad puede ser pasiva o activa. La activa, la natural, por ejemplo, después de una infección, o artificial por las vacunas. Y la pasiva, por ejemplo, la lactancia o mediante la placenta materna, y por medio de sueros o inmunoglobulinas. ¿Bien? La activa era la que tenía el contacto directo con el agente. Con el agente o con partes del agente, sí. Claro. Sí, Y la pasiva era... Vamos un segundito. Natural o artificial, ¿puede enfermarte o si te vacunas? No, pero la pasiva era... Ahí está. Listo, mil disculpas. ¿Me decías? No, está bien. Y la pasiva era... La pasiva es mediante anticuerpos. ¿Bien? Claro, exacto, pero O que sea, no- es con defensas ya generadas. Para que sea más fácil de entender, con defensas ya generadas. Ok. En cambio, vos con la activa, vos generás las defensas. No, exacto, eso era. Siempre lo confundo. Perdón, ya me empiezan a romper los huevos de terapia intermedia. Bueno. Y obviamente, desde la epidemiología, que hacemos cálculos. Lo más aburrido del mundo, pero importante. ¿Sí? Igual que ese tranquilo, le voy a poner los 3-4 cálculos más importantes. Una tasa, una incidencia, no le voy a poner todo porque se van a ir a la mierda. Yo tengo ganas de dejar el curso, ¿sí? Imagínense. Bueno, obviamente en las mediciones epidemiológicas vamos a tener un total de la población siempre, y esa población vamos a ir achicando. Vamos a tener de esa población, vamos a tener susceptibles, ¿bien? Expuestos, infectados, enfermos y muertos. ¿Bien? Son los estratos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos la letalidad, ¿bien? Vamos a necesitar el número de muertos por el número de enfermos. ¿Bien? Son medidas, nos dan un número esto. Número de muertos sobre el número de enfermos. Esto se utiliza mucho en el ámbito hospitalario. Si queremos ver una patogenicidad
de algún microorganismo. ¿Se acuerdan qué es patogenicidad? Que es un germen patógeno. De generar enfermedad. Producir enfermedad. Generar enfermedad. Bien. Vamos a tener número de enfermos por número de infectados. Bien. O sea, si es muy patógeno, la gran cantidad de los infectados va a estar enfermos. Bien. Bueno. Infecciosidad. ¿Qué es un germen infeccioso? ¿Qué es la infecciosidad? La capacidad de... Producir infección. No, sí. No. Sí, infectar al huésped. Perdón, hoy tengo un día horrible. Está bien, no te preocupes. Todos pasamos por eso. ¿Eh? Sería parecido. Bueno. Número de infectados sobre número de expuestos. ¿Qué te está diciendo ahí? Vos te exponés a un germen, te infectaste. ¿Sí? La gripe, por ejemplo, no todos los que se exponen se infectan. Exactamente. Y la más divertida, la mortalidad. Los números de muertos por el total de la población. Pero eso es a nivel epidemiológico general. Porque uno después puede sacar la mortalidad en base a ciertos patógenos, a ciertos procedimientos. Pero, por ejemplo, uno quiere ver la mortalidad en terapia intensiva, ¿no? Un ejemplo básico. Vos ves, por ejemplo, la mortalidad no sé, en el mes de noviembre. Ves cuántos pacientes estuvieron internados en noviembre y cuántos pacientes fallecieron. No te importa el tema, ¿sí? El tema es porque después eso lo puedes ir desglosando con la epidemiología. Porque no es lo mismo un tipo que ingresó con una cetoacidosis, que la C2 estado CO2 y salió, que un tipo que ingresó porque se la puso contra el tren. Pero el total de la población a la que te referís es al total de la población que ingresa, por ejemplo, a la institución, así es sesgado. Es claro, es donde vos lo estás midiendo. ¿Sí? A ver, si vos querés medir la mortalidad, por ejemplo, a nivel nacional, ya es un poco más complicado porque estamos hablando de un N gigante. ¿Sí? En cambio, vos podés, por ejemplo, calcular la mortalidad dentro de un servicio específico. Pero eso es independientemente de la enfermedad que lo genera. Por ejemplo, yo quiero saber la mortalidad de la terapia intensiva del hospital. Me fijo la cantidad que ingresó y los que murieron, pero no importa de qué. Exactamente. Vos después podés hacerlo Sí. en base a, por ejemplo... COVID, por ejemplo. Sí, en base a COVID. Pero, a ver, la fórmula esta se va a aplicar para lo que vos quieras. Por ejemplo, vos querés la mortalidad en pacientes COVID, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el total de la población? Todos los pacientes COVID que ingresaron. Todos los pacientes COVID que ingresaron. ¿Y el número de muertos? Bueno, el número de muertos con COVID. ¿Sí? Es, digamos, la base. Vos después de ahí, vos lo podés aplicar A lo que quieras. a lo que quieras. Creo que puse un ejemplo, ¿no? Bueno, no lo puse. Claro, vos en la epidemiología, vos siempre tratás de calcular, ¿bien? Tener, digamos, un valor numérico de cada cosa. De la mortalidad, la incidencia, la prevalencia, ¿sí? Pero vos lo podés aplicar a lo que quieras. Por ejemplo, a ver, nosotros lo que hacíamos era es la tasa de uso de catéteres, tasa de uso de sonda vesical, de respirador. Después sacabas las tasas de incidencia en infección asociada al cuidado de la salud, principalmente bacteremias y neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, lo que veías era todos los días la cantidad de pacientes que estaban en ARM, que estaban con sonda, que estaban con catéteres. ¿Bien? El total de la población va a ser toda la población, porque todos van a tener ARM, ¿sí? Básicamente. Y después vos lo dividís, o sea, lo que dividís va a ser la cantidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud. No sé, suponete. Tenemos... La cantidad de pacientes totales es 100. Y tuvimos 10 neumonías. Entonces es 10 dividido 100,
y te da un valor, ¿sí? Bien. Siempre va a ser el evento dividido la población, o la población en estudio. ¿Se entendió más o menos? Sí. Perfecto, porque es matemáticas. Y todos estudiamos medicina porque no es matemáticas, ¿no? Les tengo malas noticias. Bueno, tasa. Una tasa, número de eventos que ocurren en un lugar y un periodo de tiempo, dividido por el promedio de la población en riesgo. Lo que hacemos en las tasas, cuando los calculamos, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es, para obtener un valor numérico, lo multiplicamos por una constante. ¿Bien? Entonces normalmente lo podemos multiplicar por 100, por 1000, ¿sí? Habrán leído alguna vez que dice, no sé, por ejemplo, tasa por 1000 habitantes, tasa por 100 habitantes, tasa por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es el cálculo global, por ejemplo, numerador, el número de eventos, no sé, querés calcular la tasa, el número de eventos, el número promedio, no sé, suponete, lo que decíamos recién, la cantidad de fallecidos, el promedio de la población, o sea, la cantidad de pacientes con COVID, y eso lo multiplicás por una constante, por 100, por 1000, ¿sí? Y ahí te va a dar la tasa por tanto, ¿bien? Eso es lo que normalmente uno encuentra por 1000 habitantes, es para tener un valor un valor global, digamos, y poder compararlo con otros valores. Porque suponete, nosotros hacemos algo, acá, no sé, acá en el hospital, ¿no? Sacamos una tasa y nos da un valor X, y después las queremos comparar. Perdón, no sacamos la tasa, hacemos solamente la división, nos da un valor X, y después la queremos comparar, no sé, con un hospital de Brasil. Y nos da un valor menor, no sé, mirá, estamos mejor que los brasileños. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos 20 pacientes y ellos tienen 200. ¿Sí? Exactamente, no nos sirve. La incidencia, por ejemplo, la famosa tasa de natalidad, son los casos nuevos durante un periodo de tiempo definido y un lugar dado, dividido la población en riesgo en la mitad de dicho periodo. ¿Bien? Número de nacidos vivos, la tasa de natalidad, esta es muy famosa, en un lugar y un periodo de tiempo dado, total de la población en la magnitud de ese periodo y en ese mismo lugar, por 1000. O sea, el total de partos sería el total del denominador. ¿Cómo? El denominador, en la tasa de natalidad. Los nacidos vivos, sí. Los nacidos vivos arriba, sobre Sí. el total de partos. Exacto. No, sobre la población. Porque vos estás viendo la natalidad. Porque si vos ves, no sé, vos lo que querés ver es cuántos nacen en una población. Sí. Si vos estás haciendo de las embarazadas, los nacidos vivos sobre las embarazadas, ahí en realidad no estás viendo la natalidad, lo que estás viendo es cuántos pibes nacen vivos. La mortalidad. La mortalidad, claro. La prevalencia, proporción de individuos en una población con una determinada característica, por ejemplo, proporción de pacientes con infecciones intrahospitalarias. Yo sabía que había puesto un ejemplo, no sé por qué lo puse tan lejos. Por ejemplo, 44 pacientes con infección intrahospitalaria activa, la que se imaginen, sobre el total de los pacientes internados. Por 100 nos da, por ejemplo, 11,5%. ¿Bien? Esa es la prevalencia. Y acá tenía el ejemplito. Las tasas pueden ser crudas, específicas o ajustadas. Bueno, ajustadas ya les expliqué que pueden ser, vos las podés ajustar, por ejemplo, a ciertos servicios, a ciertas patologías. Lo más importante, las crudas, son las tasas que se aplican a la población general sin referencia a alguna característica de la población. Su uso está limitado ya que las poblaciones pueden diferir. Bien. Se aplican a la población general. Y acá les vamos a poner un ejemplo. Dos hospitales. ¿Sí? Un hospital A y un hospital B.
Bien, ¿por qué es tan importante sacar tasas? Por ejemplo, en tasa de infección en sitio primario de infección. Bien, tenemos 80 episodios, tenemos en el hospital A 1000 pacientes y 80 episodios. Y en el hospital B tenemos 1000 pacientes y 188 episodios. Bien, o sea, misma cantidad de pacientes, acá se infectaron más que en el otro. Obviamente la tasa de infección va a ser mayor en el B que en el A. Si uno lo ve así a grandes rasgos, ¿qué parecería? El hospital B está mucho peor que el A, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo desglosamos? Periodos del 1 de enero del 97 hasta el 31 del 7 del 97. Los desglosamos. Fíjense que cuando nosotros lo dividimos por periodos, bien, por meses, por ejemplo, en el hospital A tuvimos en el primer mes 500 pacientes con 20 episodios. En el hospital B 208. 430, 50-10, 30-10, 20-10. Y en el hospital B, fíjense, números grandes de 323. Y cuando vos haces las tasas separadas, tasas específicas, ¿qué pasa? Son las mismas. La tasa de infección en el mes 1 es 4, en la segunda es 7.5, 7.6, no cambia mucho, 20-20, 33.3, 33.5, 50-50. ¿Sí? Uno lo ve desde un primer momento y dice, mierda, el hospital A está perfecto y el B es un desastre. Pero lo desglosamos, hacemos tasas específicas por mes y están exactamente igual. Porque es igual y en general es distinto. ¿Por qué? Porque vos cuando sacás la total, ¿sí? Vos acá hiciste todos los periodos de una. ¿Sí? Si vos haces todos los periodos de uno, vas a tener que los dos tuvieron 1000, ¿sí? En uno vas a tener más, en el otro menos, pero ¿qué pasa? Después cuando vos lo haces dividido, ves que la cantidad de pacientes que ves no es lo mismo. O sea, no es la misma en el hospital A que en el B. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, tenemos 100 infecciones, vos decís es mucho. Pero si te digo, tenemos 10.000 pacientes, no es nada. O lo inverso, te digo, tenemos, no sé, en terapia intensiva tenemos 2 neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ah, no tienen nada, sí, pero tenemos 7 camas. ¿Entendés la diferencia? Y eso, por eso es tan importante el tema de hacer las tasas, que uno puede controlar eso, precisamente. Vos empezás a verlo desglosado y te das cuenta que la verdad que están igual. Bien, no se entendió nada, lo veo en sus rostros. No, sí, se entendió, pero es aburrido. Es recontra aburrido, sí. Y den gracias porque esta clase la da Warley. ¿Y saben cuánto dura una clase de Warley de epidemiología? 2 horas. Qué difícil. Sí, yo estuve a punto de dejar la residencia 1000 veces. Después. Y obviamente todo esto tiene un motivo. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Establecer niveles endémicos y sus tendencias. Identificar incrementos por encima del nivel endémico, los brotes, poblaciones en riesgo, e informar y prevenir al personal de salud sobre riesgos propios derivados a los cuidados del paciente. ¿Para qué hacemos todo esto? No solamente porque nos gusta usar la calculadora. Estos son datos importantes. A ver, si nosotros sacamos tasa de infecciones asociadas al cuidado de la salud en una terapia intensiva, no es para decir, ah, miren, estamos al horno. Con eso, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, a ver, tenemos muchas neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Hay que hacer algo. Entonces empezás a ver empezás a plantear todo el paquete de prevención de neumonía. ¿Bien? Y después vos podés ir comparando, decís, bueno, a ver, en el mes 1 yo tenía esta tasa, implementé el paquete, empezamos a controlar, y en el mes 5 tengo esta otra tasa, más chiquita. ¿Sí? Para eso sirve la epidemiología en el ámbito hospitalario. Bien. Todo tiene que ser para mejor atención, ¿sí?
y para una mejor vigilancia y un mejor control. Eso se hace en todos los hospitales del mundo. Si van a hacer cirugía, no se preocupen, no lo hacen. Bueno. Entonces, un sistema de información. ¿Qué pasa? Nosotros obtenemos las tasas. Vamos a tener información de qué es lo que está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer, vamos a decidir. ¿Qué hacemos? Tenemos muchas neumonías o muchas bacteriemias asociadas al catéter. Hay que pensar por qué las tenemos, hay que rever las guías, rever las medidas de control, los paquetes de control, porque a ver, todo esto ya está escrito, no es nada nuevo. Ya se sabe qué es lo que puede prevenir una neumonía, lo que se puede prevenir una bacteriemia. ¿Bien? Tomamos decisiones, empezamos a hacer control. ¿Sí? Hacemos un sistema de control. ¿Perfecto? Todo esto es un proceso. Después, ¿qué hacemos? Volvemos a medir. Nos comparamos con nosotros mismos. Antes de compararnos con otro hospital, siempre hay que compararse con uno mismo. La primera la sacás para saber dónde estás parado. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que anda bien? ¿Sí? Y después con eso, empezás a implementar todas las medidas. Y creo que nada más, lo que pienso. Bueno. Aldrich y Sirvis. Sus nombres entran en el examen. ¿Aldrich y qué? Aldrich y Sirvis. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? Voy a hacer manchita. No, es macho. Bueno, chicos, epidemiología. Básica, muy básica. Esa es la pregunta clave. Sí, todo entra. Pero lo más importante que necesitamos estudiar. Sí, ya sé que es un borronazo, así que no los voy a matar por chicos. Vamos a dejarlo en lo más importante. Obviamente Jones no entra. Supongamos que yo voy a dar las preguntas. ¿Qué podría llegar a preguntar, no? ¿Cómo es la cadena de transmisión en una enfermedad? Exacto. Ah, no. A ver, ¿qué otra cosa puedo preguntar? Felicidad. Claro, patogenicidad, virulencia. No es ingeniero, no es ingeniero. ¿Cómo es el proceso de vigilancia epidemiológica? Sí, dale. Es un choice. Es un choque, sí. Pero Pero que te pongan y... Pero bueno, a ver, un ejemplo. El que estudia me gusta, la cadena me gusta. Y después nada más. Olvídense. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, si yo la sufrí tan 4 años, usted también.